Hola de nuevo. Ya vamos a entonces a continuar con la parte teórica. Eh, Vamos a empezar con la presentación que tenemos para el día de hoy. Ya se las comparto. Que el tema es sobre las comunicaciones dentro del proyecto. ¿Qué es esto? Ay, ya. Gestión de las comunicaciones entonces. Por ahí, bueno, las comunicaciones entonces van a ser toda la parte de interacción entre las partes interesadas del proyecto a todo lo largo del proyecto. Y eso tiene que ser un proceso un poquito más formal, de manera que cada una de las partes interesadas esté informada en forma oportuna de toda la información que se genere en el proyecto de cómo le atañe, de ejecución, de fechas entregables, de cambios en el alcance, de cambios en los requerimientos, de los costos, si están bien, si están mal, de la parte de funcionalidad, si se toman decisiones a nivel de funcionalidad, que como les digo, a veces es necesario hacer un ajuste en el alcance, no siempre para aumentar el alcance del resultado del proyecto, sino que a veces tiene que tomarse la decisión de que se disminuya ese alcance. Entonces, todas las partes interesadas tienen que ser informadas. Y no solo decir, mire, por cierto, habíamos tomado tal decisión, sino que en algunos momentos hay que considerar a todas esas partes interesadas para poder tomar decisiones. Por eso es que tiene que establecerse este plan para decir, bueno, qué tipo de información se le va a brindar a qué persona, en qué momento y bajo qué formato también. Porque no es lo mismo que le pongamos un WhatsApp y mira, que ya quitamos el requerimiento tal, ¿verdad? A que se le mande un correo formal, firmado, ¿verdad? Donde se diga la razón, la justificación, el impacto, lo que sea, de una decisión de ese estilo. Entonces, es tan importante comunicarlo como comunicarlo formalmente. ¿Y qué es la formalidad? También va a depender de cada empresa. Hay empresas que yo he visto, digamos, que ellos dicen solo el correo institucional. O dicen, bueno, no puede ser cualquiera de los correos del empleado, puede ser uno personal o no. Y son decisiones. Hay gente que dice, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que se llama así y tiene que ser comunicado por ahí. Lo importante es que se sepa cuál es el método. De manera que no, cada una de las partes involucradas sepa que dependiendo del canal por el que le llegue una comunicación, es oficial o es una idea que anda por ahí y que habría que confirmar. Entonces, todo esto está involucrado acá y por eso es que se genera el plan de comunicaciones. ¿Es algo retador? Bueno, es retador porque nuevamente hay que mantener todas esas partes involucradas informadas sin bombardearlos con información que es innecesaria para ellos, pero de manera que sientan que se les mantiene bien informados en lo que sí les atañe. Y pues es algo que se hace durante todo el proyecto. Por eso es que debería existir en cada proyecto una fase de gestión de proyectos donde se incluya la realización de las comunicaciones. Tal como les dije, bueno, si tienen la gestión de proyecto como una fase adicional, pues entonces ahí deberían estar, bueno, todas las reuniones de trabajo, todas las reuniones de seguimiento, todas las comunicaciones que hay que ejecutar, todo el control que se hace sobre el proyecto para ver si vamos a tiempo o no. Todo eso tiene que ser evidenciado porque todo eso requiere de muchas horas de trabajo, sobre todo del líder del proyecto, y tiene que tener un resultado también que es palpable y que después al finalizar el proyecto nosotros podamos medir si se cumplió o no cumplió con lo que se requería. En este caso, enfocado en las comunicaciones. El gerente está en el centro, bueno, del proceso, como les estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces, pues tiene que estar pendiente tanto del plan de comunicaciones como del plan de calidad, como de la parte de responsabilidades, como de la parte del cronograma, como de todo eso. Por eso es que es un trabajo casi que tiempo completo para un gerente de proyecto. Vamos a ver por acá, dice algunas realidades sobre las comunicaciones, ¿verdad? De 10.000 proyectos, 70% fallaron porque las partes involucradas no se les comunicó en forma oportuna, ¿verdad? Que algo andaba mal. ¿Por qué razón? Bueno, si no se hicieron los controles del avance, por ejemplo,
Se había dicho que era cada semana y se hicieron cada 3 semanas. Entonces, claro, hay 2 semanas ahí de desfase donde va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿verdad? El asunto del desfase y no es comunicado. Y mientras se toman las decisiones y demás, pues puede ser que las noticias lleguen un mes tarde o algo así. O puede ser que no se sabía exactamente quiénes eran las personas que tenían que ser comunicadas. Entonces, digamos, hay una cantidad, hay 25 personas involucradas en el proyecto. Y de los 25 resulta que 8 eran los que estaban enterados, entre los 8 tomaron las decisiones y dejaron a los demás por fuera. Y había uno de los demás que era un usuario clave o una persona clave y que entonces se eliminó una funcionalidad o se cambió o algo así y ya por esa razón el proyecto no funciona. Es que es a ese nivel, ¿verdad? Donde tenemos que ver, sobre todo cuando hablamos en tecnología, que cambiar algo puede hacer que no se cumpla uno de los objetivos del proyecto. Por eso es que necesito identificar quiénes son todas esas partes involucradas y quiénes son las personas clave a las que tengo que hacer esas comunicaciones. Y bueno, todo eso, pues el impacto que tiene, ¿verdad? Porque si después queremos reclamar y necesitamos incluir la funcionalidad, no se trata solo de que, bueno, está bien, se lo vuelvo a poner. Es que tal vez, si hablamos de programación, ya dijimos, bueno, entonces lo que hicimos ya no sirve. Hay que volver a hacerlo para incluir eso que habíamos quitado. Entonces hay mucho retrabajo, muchas horas, ¿verdad? Que es como un trabajo repetitivo porque lo que ya se suponía que habíamos hecho se está volviendo a hacer, pero de otra forma, por una decisión que no fue informada a tiempo, que no tuvo todo el proceso, ¿verdad? De que fue informado y de que se recibieron comentarios al respecto, ¿verdad? Durante un tiempo prudencial. Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con esta parte de las comunicaciones. Ojo aquí esta encuesta, ¿verdad? 10 retos clave de la gestión, ¿verdad? Que incluyen estos dos problemas específicamente relacionados con las comunicaciones del proyecto. Que no hay una visibilidad que abarque bastante todo el contexto de lo que es el proyecto, sino que está demasiado limitado. Entonces, esto sucede mucho cuando establecemos qué comunicarle a las personas solo a partir de las funciones que desempeñan. Y no consideramos que cualquier otro elemento puede impactar sus actividades. Las personas, como les digo, que se involucran en esto, se supone que son las personas que conocen la materia del proyecto que estamos desarrollando y que entonces tienen una visión un poquito más amplia, más holística a nivel de la empresa de cómo se deberían ejecutar procesos, de cómo deberían ser los productos, de cómo podríamos evaluar la calidad y demás. Entonces, cuando le mandamos muy poquitos datos sueltos, pues sí, reciben comunicaciones, pero no les genera información porque son datos sueltos. Entonces, ahí es plantear muy bien qué es todo lo que requerirían para que esos datos se conviertan en información y ellos puedan participar más activamente en la toma de decisiones. Y otra es la carencia de un sistema, ¿verdad?, de gestión de proyectos. Cuando tenemos los sistemas de gestión de proyectos, no me han expuesto sobre eso. Ahí podemos ver que en esos software donde se gestionan los proyectos, se pueden incluir los usuarios para que puedan en tiempo real ver el estado de avance del proyecto. Como siempre, ¿verdad? Hay niveles de acceso a ese tipo de herramientas donde yo puedo darle a todas las partes interesadas acceso de consulta, ¿verdad? Puedo restringir, algunos solo van a ver el avance en cuanto a cronograma, en cuanto a funcionalidades, otros podrán ver la parte de costos, otros podrán ver la parte de riesgos. Uno puede hacer todas esas cosas, pero entonces la gente ya no depende tanto de cuántos informes esté generando el líder del proyecto, sino que ya pueden estar accediendo a la información para verificar y eventualmente hacer las preguntas o cuestionamientos en los momentos en los que le parezca prudente. Ahora, no podemos desechar, ¿verdad? A partir de esa idea, la elaboración de los informes, porque de ahí puedo tener partes involucradas muy comprometidas que continuamente están revisando el avance para ver que todo vaya bien, por lo menos la parte que está relacionada con sus decisiones, con su trabajo, y puede haber otros que digan, no noticias son buenas noticias, si no me avisan nada, no digo nada, y entonces por ahí pues podría haber también desinformación o mala información. Entonces, siempre tienen que existir esos informes, pero puede pensarse que el uso de estas herramientas y el acceso que ellos tengan a la información
puede ayudar a disminuir esa falta de información en las partes involucradas. El problema, bueno, cuando los equipos de trabajo están muy dispersos, y ustedes lo pueden ver con esta parte de la virtualidad con los compañeros, ¿verdad? No siempre es tan sencillo poder coordinar toda la información ni poder tomar decisiones. Cierto que ahora tenemos herramientas como esto de Zoom y demás que nos ayudan mucho, pero hay un factor, ¿verdad?, humano de relacionarse donde siempre es más difícil hacerlo a distancia que hacerlo presencialmente. Ahora tiene muchísimas ventajas también, yo no estoy en contra de la virtualidad y de hecho para mí hasta cierto punto es una bendición no tener que meterme en las presas y todo eso. Mire, a veces a mí me ha pasado 50 minutos de presa para llegar a una reunión que dura 25 minutos y de vuelta otros 50 minutos para volver a la casa. Y entonces ahí se pierde muchísimo tiempo, ¿verdad? Sin embargo, hay que pensar en qué es lo que realmente ocupamos en estas herramientas de trabajo remoto, ¿verdad? Para que haya una buena comunicación. No es solo mi trabajo, yo lo pongo ahí y ustedes lo van uniendo a todo, sino que no se puede perder la interacción, no se puede perder la parte de toma de decisiones, no se puede evitar discutir sobre el impacto de un cambio, sea porque se van a poner más cosas, sea porque se va a delimitar, sea porque necesitamos más presupuesto, por la razón que sea, la discusión es la que enriquece la decisión más favorable. Porque diferentes puntos de vista, diferentes enfoques nos pueden ayudar a tener más información para que la decisión sea la mejor posible en ese momento para ese proyecto específico. Entonces, por ahí hay que considerar las características que tiene que tener tanto el software que estemos utilizando para favorecer esa interacción, ¿verdad? Como qué tipo de habilidades tienen que tener los miembros del equipo. Si yo tengo personas, ¿verdad?, que son muy retraídas a la hora de hablar, que nunca participan, que nunca dan sus opiniones, que piensan muchas cosas buenas, pero que no hay forma de hacerlos hablar. Si eso costaba en la presencialidad, pues en la virtualidad es mucho más difícil. Entonces, por ahí es encontrar el método para cuando identifico ese tipo de personalidades dentro del equipo de trabajo, que esas personas puedan participar, sea recibiéndoles el correo, sea mediante un chat privado o como sea. Pero si tienen esos datos o esa experiencia que es tan útil para nosotros, tenemos que saber identificar qué es lo que necesitamos para lograr que hablen. Eh, bueno, y como les dije antes, pues, si hay mala comunicación, ¿verdad? Si hay desinformación y demás, el costo puede ser muy, muy amplio. Entre más avance un proyecto, más costo tiene hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, si además hacemos un cambio equivocado por una decisión mal informada o por algo así, pues todavía va a ser muchísimo más caro para el proyecto. Entonces, por acá tenemos este diagramita, ¿verdad? Donde nos dice que el gerente de proyecto va a ser el centro, definitivamente. En él recae toda la información, todo el avance, toda la calidad del producto, la calidad de la gestión y demás. Entonces, por ahí es el gerente quien tiene que estar comunicándose con la parte administrativa, tiene que estar comunicándose continuamente con el equipo para identificar cualquier problema, cualquier situación, cualquier atraso y tomar decisiones de cómo se va a avanzar. Tiene que estar relacionándose con los clientes, ¿verdad? Para, respetando lo que está estableciendo la administración, pues cumplir con la funcionalidad requerida por los clientes. Y eventualmente, si tenemos proveedores, pues tiene que estar gestionando los contratos con los proveedores, que las fechas de entrega, que exactamente qué fue lo que se pidió, que cumple con todos esos requisitos, que si lo que sea que haya que negociar con ellos. Entonces es el gerente el que tiene que establecer también ese plan de comunicaciones para saber muy bien qué de todo le va a informar a todas las partes interesadas. Y adicional por aquí te podemos tener al patrocinador, podemos tener otro montón de elementos, ¿verdad? Con los que tiene que comunicarse, pero estos son los básicos con los que tiene que mantener una comunicación continua. Acá nos saben 5 verdades, ¿verdad? Comunicarse es relacionarse con personas y esa es una parte que es muy difícil, que uno no va a encontrar. Pues hay libros, ¿verdad? De comportamiento humano y de cómo hacer y demás,
pero es más fácil leer y decir, ah, mira, esto es muy interesante, que ya propiamente en cada momento, en cada decisión, saber cómo afrontar ese tipo de situaciones. Porque no solo depende del carácter de la persona, ¿verdad? Si nos llevamos bien o mal, sino que hay momentos para todo. Hay momentos de estrés, la gente cambia mucho, ¿verdad? A veces y cuando está muy estresada, hay momentos de enojo, ¿verdad? Hay momentos de frustración. En un proyecto pueden suceder muchísimas, muchísimas cosas. Que uno haga una recomendación que es de lo mejor y que por patas, por lo que sea, la gente que no sabe está tomando la decisión, le están dando las riendas, le están dando el derecho de decir qué vamos a hacer y uno sabiendo que está mal, eso entonces puede frustrar, puede enojar, puede entristecer, puede hacer que la gente esté más apática, entonces se pierde el compromiso. Hay muchos, muchos elementos y muchos factores externos, que estén enfermos, que tengan un familiar enfermo, muchas de esas cosas. Entonces siempre al tratar con personas, pues la comunicación es difícil y también la personalidad de cada uno requiere de más o menos atenciones en diferentes áreas. Entonces no es algo tan sencillo de hacer. De ahí, el líder del proyecto debería ser una persona que sea bastante empática, ¿verdad? Donde eventualmente se pueda dar cuenta de que hay alguien con una situación, de que está actuando diferente y demás, y que logre siempre que la comunicación no se pierda. No necesariamente es que se vayan a ver y que le cuente toda la historia trágica que está viviendo en el momento, pero por lo menos que logre que se salga un poquito de esa situación para seguir trabajando y seguir sintiéndose como parte del equipo. Entonces, no olvidar que somos personas y que tenemos que estar dispuestos a lidiar con todo ese comportamiento humano que es tan variable y que también es un factor de éxito para el desarrollo de los proyectos. En la segunda, ¿verdad? Todo el proyecto requiere de comunicaciones. Si estoy planificando, bueno, de hacer los planes y de verificar que los planes son adecuados, se cumplen con los propósitos, que son alcanzables, ¿verdad? Porque yo puedo decir que en 15 días voy a desarrollar un sistema de información grandísimo para una empresa, pero no es real. Entonces, hay alguien que tiene que decirme, no, mire, eso está mal y discutamos qué es lo que usted está pensando y demás. Por eso es importante en todas las etapas, desde la planificación hasta el cierre del proyecto, esa comunicación es indispensable que se dé hacia todas las partes interesadas. Después, en la tercera, las comunicaciones, dice, son afectadas, perdón, por el contexto del entorno. Claro que sí, depende de muchas variables. Recuerden que el proyecto está sometido a cambios externos que necesitan ser revisados continuamente para eventualmente hacer nuestros ajustes. Como les he dicho, a veces por variables externas hay que cancelar los proyectos y demás, porque cambiaron las prioridades, porque se quedaron sin liquidez, por la razón que sea. Entonces, esas comunicaciones también tienen que ver cómo son afectadas por esas variables externas. Y tengo que tener dentro de mi plan de comunicaciones la visión para tener algunos escenarios críticos que podrían darse y cómo voy a reaccionar ante la materialización de esos riesgos para seguir dando comunicaciones que sean efectivas. Se dan de varias formas y a diferentes niveles. Entonces, igual, yo tengo que decir, bueno, voy a presentar informes de avance. Los informes de avance, entonces yo puedo decir, tengo 2 o 3 formatos. Un formato para la junta directiva. A la junta directiva no le interesa saber si una tarea se atrasó 1 hora o si se atrasó 2 horas. Le interesa saber todo el proyecto, cuánto lleva de atraso, a nivel muy macro. Entonces, ese detalle de si en tal actividad hubo un retraso de 1 hora, no le interesa a la junta directiva. Sin embargo, al equipo de trabajo que tiene que dar ese entregable, a ese sí le puede interesar esa hora. Entonces, yo puedo presentarme un informe de avance, ¿verdad? Con un nivel muy detallado, con un nivel medio o con un nivel muy macro, dependiendo de la jerarquía de las personas que van a recibir los informes. Si la junta directiva le llega a nivel muy macro y de repente me dice, bueno, es que yo quiero saber por qué estamos tan atrasados, quiero ver un poquito más detalle, con mucho gusto se le puede presentar el otro, ¿verdad? Donde está detallado cada actividad, qué es lo que ha pasado, por qué se ha atrasado y demás. Pero usualmente no es la información que se les envía, solo por solicitud. Entonces, por ahí, nuevamente, es tratar de no llenarlos de información que ellos no necesitan saber
dependiendo del tipo de decisiones que vayan a tomar o del tipo de seguimiento que ellos le estén haciendo al proyecto. Como les digo, para la gerencia, la junta directiva, lo importante es saber, ¿vamos bien en tiempo? ¿Vamos bien en costos? ¿Vamos bien en alcance? ¿Sí o no? Si me dicen que en alguno de ellos no, ¿cuáles son las medidas que se están tomando para ajustarnos nuevamente? ¿Se le está dando seguimiento? Genial. Básicamente por ahí es por donde habla ellos. Ya si hablamos del patrocinador, tal vez sí querría tener un poquito más de detalle. Y así. Y después me dice 5, las comunicaciones tratan sobre información más que sobre datos. Nuevamente, datos por sí solos, un montón de números no dicen nada. Lo que necesitamos saber es, bueno, cuál es la situación actual y cuál es la proyección, ¿verdad? A partir de esta situación real, ¿vamos a terminar a tiempo? No. ¿Vamos a cumplir con el presupuesto o vamos a necesitar más? Y como les digo, esos planes de acción que eventualmente pueden ser comunicados para darles un seguimiento y verificar que nos vamos alineando un poquito más. Entonces, por ahí es especificar muy bien esa información en vez de darles un montón de datos que no tienen sentido. Y nuevamente eso va a depender de cuál es el grupo de personas al que se está dirigiendo ese informe, esa comunicación, lo que sea que estamos enviando. Entonces, pues usualmente uno en el plan de comunicaciones, para lograr que todo esto se dé correctamente, hacemos las diferentes plantillas de cómo va a ser el formato de cada uno de los informes presentados a cada una de las personas. Entonces, aquí la comunicación, bueno, incluye procesos requeridos para asegurar que se entregan a tiempo, ¿verdad? Que se generan en forma adecuada, que se recolectan, son distribuidos a todas las partes interesadas, queda el registro almacenado en algún lugar de todos los comunicados que se hicieron, ¿verdad? Y se establece cuáles son los métodos para disponer al final del proyecto, ¿verdad? De todos esos informes. Si van a estar impresos, bueno, que eso ya no se usa, si van a estar guardados en dónde, si es en un disco, en un servidor, si es en la nube, dónde va a quedar todo ese tipo de información. Básicamente los procesos de los que hablamos es la planificación, que es donde yo digo, bueno, ¿a quién le voy a mandar qué documento, con qué información, cada cuánto yo tengo que establecer esa periodicidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que incluir? Si eventualmente hay comentarios, cuánto tiempo tienen para hacer comentarios y hacer modificaciones que podría darse, o si eventualmente algún tipo de informe ya es definitivo y no se permiten modificaciones, pues entonces también tiene que estar claro para todas las partes involucradas. Por eso este plan de comunicaciones también se hace en las etapas de planificación y por eso es que tiene que ser aprobado también por el cliente, por la empresa. La parte de la distribución de la información, esa tiene que ser revisada nuevamente para garantizar que la información les llega a las personas correctas, que no los estoy saturando con información que o no entienden o no les afecta, ¿verdad? Y que entonces más bien al recibir tanta información ya ni siquiera le prestan información a lo que realmente es interesante para ellos. La parte de la generación de los informes, que entonces es seguir este plan. Si yo digo, bueno, el informe de avance se presenta cada 15 días y tenemos 3 plantillas, una plantilla para la junta directiva, una plantilla para el patrocinador de proyecto y otra plantilla para cada uno de los equipos operativos. Pues entonces, como eso está en el plan, durante la ejecución del proyecto, yo tengo que, como líder de proyecto, generar cada 15 días ese informe de avance para esas 3 personas. Si en el plan de comunicaciones me dice el medio oficial para la entrega es el correo institucional, pues se lo mando al correo institucional a la cuenta de correo que se indica en el plan. Si en el plan dice hay que subir los informes a la intranet, al directorio tal que se llama informes de avance, pues entonces el líder de proyecto genera los 3 informes y los sube ahí. Y entonces ahí nuevamente, ¿verdad? Pues cada uno de los informes de las comunicaciones tiene que ser realizada conforme al plan y a las condiciones que se establecieron ahí. Y la parte del cierre administrativo, que es cuando estamos terminando el proyecto, que es decir, ok, aquí están todos los informes que se hicieron, que se generaron, toda la información que se distribuyó en cada uno de los momentos, ¿dónde la voy a poner? Que es eso de la disposición final, hacia dónde van a quedar. Una cosa es la información de proyectos que están vigentes, que están en ejecución en ese momento, y otra cosa es el histórico de proyectos que ya terminaron y que se han realizado. Terminaron porque se cerraron o porque se cancelaron.
Pero ya digamos que pasa a la parte histórica y entonces hay que tomar la decisión de cómo se va a almacenar toda esa información. Aquí entonces esta planificación de la comunicación, bueno, como les dije antes, es determinar las partes involucradas, qué necesita saber cada una de esas partes involucradas, ¿verdad? Y cada cuánto vamos a tener, tener a esa parte interesada actualizada, ¿verdad? Eh, bueno, tiene que ser planificada porque es una planificación, ¿verdad? Entonces es lo que se conoce como plan de comunicación, ¿verdad? ¿Cómo voy a utilizar la información? Entonces ahí nuevamente, si tengo alguna herramienta para gestión de proyectos, pues entonces yo ahí podría tener algún modulillo donde cada uno de los miembros del equipo del trabajo sube el avance de sus tareas, ¿verdad? Informa con las reuniones semanales o quincenales que hagamos de seguimiento propiamente del equipo de trabajo, se puede también actualizar ciertas cosas, tomar ciertas decisiones y a partir de toda esa información se genera, ¿verdad? La comunicación, la que sea, en realidad. La idea es saber muy bien identificar entonces cómo se van a recolectar esos datos, si es en esas reuniones, si es mediante la herramienta, si es mediante entrevistas, si es, no sé, de la forma que se les ocurra, ¿verdad? Pero que se sepa que así es como se recolecta esa información. ¿Quién recolecta la información? Pues el responsable va a ser el líder del proyecto. Puede tener algún tipo de apoyo administrativo, ¿verdad? De alguien que verifique, que le recuerde a la gente que tiene que subir su informe de labores o lo que sea para hacer un consolidado y a partir de eso generar el informe final. Pero a final de cuentas siempre va a ser responsabilidad del líder del proyecto. ¿Cómo será distribuida? Bueno, los métodos que ya les dije, dependiendo de lo que la empresa acepte y de la forma de trabajar que tenga el equipo. Si tenemos en la intranet o algún espacio dedicado para los documentos del proyecto y demás, pues entonces por ahí podríamos establecerlo muy bien. Formatos utilizados también es importante. Yo, por ejemplo, caso típico, tenemos una minuta. Entonces se levanta la minuta, ¿verdad? Y se envía la minuta para que quede un control de todas las revisiones y las modificaciones que se hacen. Se distribuye entre todas las partes para que si alguien cambia algo, ¿verdad? Lo devuelva, ya yo vea qué fue lo que se cambió, se llega a un acuerdo y luego podemos decir que cuando ya todos tienen el visto bueno, se genera el PDF y se firma digitalmente y eso va a quedar en Internet. Entonces, ahí estamos estableciendo que en la parte inicial el formato va a ser un archivo editable donde se lleve el control de cambios que se hacen en el archivo y que la final ya va a estar en un PDF con las firmas digitales. Ahora bien, si yo establezco algo así tan específico que al final la minuta aprobada tiene que tener las firmas digitales, yo tengo que garantizar como líder de proyecto que todas las partes que estuvieron involucradas en la reunión firmaron digitalmente el documento. Y mientras no esté firmado, significa que no se ha cerrado esta comunicación. No basta tener el PDF con la firma solo del líder de proyecto, no, todas las partes que están ahí incluidas tienen que tener la firma y mientras eso no se logre, nuevamente, no se ha terminado. Se los digo porque uno muchas veces encuentra, ¿verdad? No sé, fichas de procesos que están en la empresa donde solo tiene una de las firmas de las partes interesadas. Entonces eso genera un cuestionamiento, bueno, ¿por qué no lo terminaron de firmar? ¿Sería que había que cambiar algo? Y ya es ahí contra la palabra de uno contra la del otro. No, no, no había que cambiar nada, todo estaba bien, pero ¿por qué no está firmado? Porque se le olvidó, porque no lo hizo. No, es que eso no se puede dar. Igual sucede aquí con el proyecto. Todo lo que tenga que ser firmado es requisito indispensable la firma. Y después, ¿cómo sería actualizada, verdad? ¿Y quién va a hacer las verificaciones? Eventualmente yo puedo establecer mi propio procedimiento para un proyecto específico donde yo diga, bueno, hay alguien, tengo un asistente administrativo que levanta la minuta o que levanta el informe inicial a partir de los datos. Y el líder del proyecto es el que tiene que dar la aprobación. O eventualmente esta persona la levanta, la manda a los líderes de los subequipos de trabajo, cosas así, ¿verdad? Cuando recibe la aprobación de todos ellos, entonces es enviada al líder del proyecto y entonces ya después de que el líder del proyecto le da su visto bueno y lo firma, es enviado a las partes interesadas. Ese tipo de cosas tienen que estar también claramente establecidos. No que alguien llegue, ¿verdad? Se genere un borrador y uno de los del equipo de trabajo lo envía directamente a la junta directiva. No. La idea es evitar ese tipo de cosas para evitar que haya documentos duplicados que tengan información diferente. Y eso sería con la parte de las comunicaciones. ¿Alguna pregunta? No.
Vamos a ver ahora, ya les muestro por acá, el taller de control de cambios. Es el taller número 8. Aquí es esto que estamos viendo ahorita en la pantalla. Bueno, el nombre del proyecto, el nombre que le pusieron, ¿verdad? Y aquí decimos cuál número de cambio es. El 1, el 2, el 3, el 4. Si pusieron una codificación, pues lo ponen con la codificación que quieran, lo que sea. La fecha en la que el cambio se solicita y quién está solicitando el cambio. Esto es importante también. La descripción del cambio, bueno, aquí esto que está aquí es como un ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a cambiar. Entonces tienen que decir, bueno, lo que se está solicitando que se cambie es tal cosa y tal otra, que toda la descripción de todo ese cambio, ¿verdad? Con base en lo que se tenía en un principio, ¿verdad? Estamos hablando de que al principio hay un alcance, un conjunto de requerimientos y este cambio está afectando de alguna forma esos requerimientos. Sea porque necesita incluir más cosas, sea porque le está quitando, siempre hay un nivel de afectación. Entonces aquí lo que estamos diciendo es qué es lo que se quiere cambiar. Y la justificación del cambio es lo que nosotros ponemos de por qué es necesario hacer el cambio. Entonces tiene que haber una justificación, no es porque me pareció bonito, no. Ya estamos hablando de proyectos, estamos hablando de recursos, de plata, de tiempo. Entonces tiene que haber una justificación que sea lo suficientemente fuerte para que yo pueda decir el cambio es necesario, es algo que hay que hacer. Entonces aquí hay que justificarse por qué se quiere hacer este cambio. Porque nuevamente estamos hablando de que hay unos requerimientos iniciales que estamos alterando. Entonces, ¿por qué es importante hacerlo? Dentro de lo que es el impacto, entonces, bueno, aquí hay una falta de ortografía. Bueno, no ortografía, es un alcance, ahí era una. Donde dice el impacto en el alcance, bueno, ¿cómo va a afectar todos los requerimientos? Entonces ya yo tenía planificado que íbamos a hacer un módulo que haga tal cosa y tal otra, y entonces ese cambio implica que hay que crear un nuevo módulo y que hay que tener más usuarios y que entonces hay que crear nuevas pantallas o nuevos formularios, hay que hacer validaciones y demás. Entonces, esa es la forma en la que me cambia el alcance, ¿verdad? De lo que íbamos a hacer en un principio. ¿Cómo me impacta el presupuesto? Bueno, entonces resulta que hacer ese módulo que yo dije en esta parte, de ahí voy a requerir 40 horas más de tiempo. Entonces, al requerir 40 horas más de un analista, programador y necesito el diseñador gráfico y tal cosa y tal otra, yo digo que el costo de las horas de ellos es tanto y entonces a partir de eso, de ahí me afecta que necesito, no sé, $1,000 más para ese nuevo módulo. Por decir un número cualquiera, ¿verdad? Estoy inventando. Entonces usted aquí se pone, bueno, el cambio requeriría de tanto más, ¿verdad? Impacto en el cronograma. Entonces ahí yo tengo que decir, bueno, ¿cuáles serían las tareas que tengo que hacer para crear ese módulo? Al crear el módulo, bueno, puede ser en la misma fase de la EDT que tengo del desarrollo, pero sí necesitaría, no sé, al nivel 2, incluir una nueva actividad. Esa actividad requiere hacer esto y esto. Hago la estimación de horas y entonces calculo las horas y digo, ok, bueno, para efecto del cronograma, a como lo tengo ahora, porque también depende de la secuenciación, ¿verdad? Antes de qué tareas tengo que hacerlo, después de qué tareas tendría que hacerlo, y entonces hago esa estimación y hago el ajuste en el cronograma. Eventualmente puedo decir, bueno, no, en realidad no me afecta, ¿verdad? Eso va a ser rápido y se puede seguir entregando el proyecto en la misma fecha, o voy a decir, bueno, necesito 15 días más. Entonces, si la fecha de entrega que yo tenía inicialmente, no sé, era el 2 de julio, pues entonces sí, la fecha de entrega hay que correrla para el 16 de julio, porque necesito 2 semanas más para poder implementar eso. Entonces, ya ahí sé que está ese atraso, ¿verdad? Vean que aquí me habla de que yo puedo ver, ¿verdad? El escenario optimista, ¿verdad? ¿Cuánto es lo menos que duraría? Y uno pesimista, ¿verdad? Eventualmente yo puedo ponerlo ahí. Entonces, puedo establecer aquí esa estimación, ¿verdad? De que se afectaría y como dice ahí, una vez que se tengan los diseños se podría detallar con mayor exactitud, pero sí tengo que tener una estimación. El impacto en los recursos. Yo puedo decir, bueno, para este nuevo módulo sí necesito contratar a un experto en tal área y demás.
Entonces, si ese es experto, en esta parte del presupuesto tiene que estar contemplado cuánto es el costo del experto, ¿verdad? Si no es un experto, sino que es otra persona igual, ¿verdad? Si son los mismos recursos, que es lo que me interesa acá, pues entonces yo puedo decir, como hay ahí, no hay impacto en los recursos. O sea, la misma gente que yo tengo, los mismos equipos, las mismas maquinarias, todo lo que tengo, con eso me la juego, puedo hacerlo. Entonces no necesito mayores recursos. Pero sí estoy diciendo que necesito más presupuesto, que necesito más tiempo. ¿Ok? Y eventualmente esto de impacto en otros proyectos usualmente se utiliza cuando lo que estamos trabajando es un proyecto que pertenece a un programa de proyectos. No, creo que se los había comentado, ¿verdad? Un programa de proyectos es un conjunto, digamos, yo tengo el proyecto A, B, C y D, que cada uno de esos proyectos tiene un objetivo específico independiente uno de otro, pero que cuando estén los 4 listos, tengo como un macro proyecto donde los uno y ya tengo una aplicación más grande. Eso es lo que conocemos como un programa de proyectos. Entonces, eventualmente yo podría decir, bueno, incluir este módulo aquí sí me va a afectar el proyecto que ya terminamos, ¿verdad? O que se está terminando, sí lo va a afectar porque comparten el mismo tipo de información y tal otro proyecto. En esos casos es donde tendríamos que medir ese impacto porque entonces por aquí, aunque para este proyecto tal vez no cambie tanto el presupuesto y el cronograma, eventualmente para alguno de los proyectos relacionados sí podría cambiar. Entonces, antes de tomar la decisión, tiene que tenerse muy claro ese impacto dentro de este proyecto y otros que estén relacionados. Al final, ¿verdad? La idea de hacer todo esto es que el cambio que se está solicitando, ¿verdad? Que alguien solicitó, como hablábamos en la parte de las comunicaciones, tiene que haber un método formal para hacer la solicitud, ¿verdad? Entonces, yo, Alejandra Selva, estoy sugiriendo que se haga tal cambio por tales y tales razones. Entonces, yo, Alejandra Selva, puedo llenar como un formulario que sea esto. Yo digo qué cambio quiero y estoy justificando el cambio. El equipo de trabajo con las partes involucradas, las partes interesadas clave, dependiendo del tema, tienen que hacer un análisis, ¿verdad? Junto con el líder del proyecto, obviamente, y el equipo de proyecto, eventualmente, donde en ese análisis, en esa discusión, se establezca muy bien todos estos alcances para escribirlos aquí. Y entonces, a partir de esto, se toma la decisión. Entonces, yo digo, aceptado, ok. Entonces, sí acepté el cambio. ¿Por qué lo acepté? Bueno, porque definitivamente el impacto no es tan grande y según la justificación, no sé, es algo que es normativo. La superintendencia me lo exige. Entonces, como es cumplimiento normativo, no puedo decir que no lo hago, tengo que hacerlo. O porque le está agregando valor. O porque va a hacer que la funcionalidad de la aplicación tenga mayores niveles de efectividad o de eficiencia, no sé. Pero entonces yo tengo que poner por qué razón lo acepté. Si eventualmente yo no acepto el cambio, entonces esto no se llena, ¿verdad? Sino que más bien yo pongo la X en rechazado, si se rechaza el cambio, y aquí pongo las razones por las que se rechazó. ¿Ok? Eso es ya, esto es el resultado de la discusión, ¿verdad? No es que yo ponga, lo acepto en estas condiciones, lo rechazo en estas condiciones, o, no, no, no. Aquí es, después de la discusión que tuvo el equipo para establecer este impacto, ¿qué se decidió? Aceptado, rechazado o eventualmente aceptado con condiciones. Entonces yo puedo decir, bueno, yo, el equipo de trabajo se acepta el cambio solicitado, se va a incluir, pero el cliente se compromete a que él va a adquirir los equipos necesarios para esto o que va a, la parte, no sé, se va a dar mayor presupuesto para la parte de los recursos porque hay que contratar al experto o no sé, lo que sea, la condición que se establezca para aceptarlo. Entonces, si se acepta todo esto y se firma, ya las condiciones que están aquí son indispensables para hacer el cambio que fue solicitado. Este aceptado de aquí no tiene condiciones. Simple y sencillamente se dice sí, el cambio hay que implementar. Así que se pone este resultado. Entonces aquí vean que se necesita que lo apruebe el patrocinador del proyecto, ¿verdad? Firma y fecha, y el director del proyecto. Pero nuevamente, esta discusión se hace con todas las partes interesadas, incluidos los miembros del equipo de trabajo que estén trabajando, valga la redundancia, en estas cosas que van a ser afectadas.
Y eso es el taller de control de cambios. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces aquí estamos con eso, la presentación, el taller. Bueno, y entonces, esto no lo voy a guardar. Lo otro que tenía por acá para mostrarles, ya se los enseño. Bueno, fue lo que les mandé, en realidad. ¿Qué fue lo que les mandé esto al correo? Se lo mandé el sábado, creo que fue. Sí, el 5 y el 7, sí, el sábado. Ok. Entonces, esto, bueno, lo recibieron, ¿verdad? Hay un archivo JPG, hay un PDF que es un ejemplo y esto fue lo que les mandé. ¿Alguna pregunta de lo que les mandé? No. Profe, nosotros tenemos que hablar con usted en caso de aceptarlo o de rechazarlo, o simplemente lo aceptamos. Pueden reunirse conmigo si quieren para hacer la discusión, para que puedan medir el impacto y demás. Por efectos académicos no me lo pueden rechazar. Sorry. Sí, Pero parece. sí podemos coordinar como una reunión para que ustedes midan el impacto, ¿verdad? Si quieren. Si no, también ustedes pueden hacer el análisis de la implicación que esto tiene, ¿verdad? Y mandármelo nada más, ¿verdad? Como para que yo, como estoy de parte de la empresa, les diga, ok, está bien, para la formalidad. Porque entonces, si esto es un cambio, ya tiene que haber, esto que acabamos de ver de este taller, ya tiene que haber un formulario completo con toda esta información, si fue aceptado y demás, y con qué condiciones y demás, ¿verdad? Y para cualquier cambio que hagamos en el proyecto, cuando me entreguen el taller de control de cambios, todos los cambios que hayan tenido que hacer por solicitud mía tienen que aparecer como una plantilla de esas, de control de cambios. No me pueden hacer una con todos los cambios que hagan, sino que es una por cada cambio. Por cada cambio solicitado, ¿verdad? Digamos, aquí hay varias cosas. Entonces, pero esto es un cambio. ¿Ok? Ok, profe, gracias. ¿Algo más? Ok, bueno, si no hay preguntas, ya esto sería lo del tema, los temas que teníamos cubierto, digo, que tenemos para el día de hoy. Sí, entonces terminamos súper rápido, pero sí, eso sería. A menos que alguien quiera hacer alguna consulta específica o algo así, ya a nivel de grupo, a nivel del proyecto, ¿verdad? Si no, aquí estaríamos terminando la clase. Profe, sí, bueno, nuestro grupo sí nos gustaría hacerle una duda, pero no sé si al final ya, cuando Sí, terminemos. no, ya estoy terminando. Ya, Sí, sí. ok. Sí, profe, mi grupo también. Profe, a nuestro grupo, el grupo 7, nos tocaba presentar hoy las comparaciones de las herramientas. No sé si al final sí. Era hoy. No lo Sí. tengo apuntado. Sí, profe. Ah, entonces me falta eso. Mira, no lo apunté en mi agenda, ese fue el problema. Siempre lo apunto en agenda, que es lo que tengo pendiente con cada grupo, y yo creí que ya lo había apuntado. No, si no, entonces no se me vayan porque hacemos las exposiciones. Mira, sí, 7 de junio. Fue que se me fue a apuntar. No, entonces vamos con eso. Más bien, mis disculpas por no haberlo apuntado. Yo pongo los temas para que no se me olviden y vean si se me olvidó. Entonces vamos más bien, hoy tenemos al grupo 7, 8 y 9. Y después los que tenían una consulta nos podemos quedar un ratito. ¿Ok? Entonces vamos con el grupo 7. Déjenme aquí abrir. Ya les voy a dejar compartir pantalla. Tiene un momentito. El grupo 7, si tenemos a Jimena, Ana Lucía,
Andrea, Daniela y José Daniel. Listo cuando quieran. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 7 y vamos a hacer una comparación de softwares. Vamos a comparar esas tres herramientas, Wavetree, Wrike y Monday.com. Primero vamos a definir qué es Wrike. Wrike es un software en la nube con enfoque colaborativo para la administración de proyectos. También facilita la gestión de proyectos ya que brinda herramientas para optimizar la planificación, ejecución y control. Algunas de sus características es que facilita el acceso ya que te permite acceder sin ningún problema a todos los datos desde cualquier lugar. Otra característica es Wrike Reports, que genera automáticamente un informe en tiempo real del estado y progreso del proyecto. Clasifica tareas pendientes, que te permite ordenarlas por prioridad, fecha, estado y título. Y por último, los flujos de trabajo personalizados que permitan a los administradores modificar los que están predeterminados para renombrar o modificar estados. También tenemos ventajas, que por ejemplo que su uso es muy sencillo, tiene llamadas de atención para aquellas personas que estén atrasadas. Otra ventaja muy importante es que apoya la comunicación. De esta manera, si un miembro del equipo no ha entendido una tarea, se pueden comunicar por el chat. Y por ejemplo, también los equipos que pueden trabajar a distancia, desde cualquier lugar, se pueden conectar a los datos. Algunas de sus desventajas también es que no existe la función de gestión de los costos, por lo tanto, empresas que necesitan llevar un control de su presupuesto, Wrike no te puede ayudar con eso. Y tiene una falta de sincronización si no tenés el programa abierto. Después tenemos la herramienta Wavetree, que es una plataforma de Agile Work Management diseñada con herramientas para gestionar proyectos en tiempo, recursos y clientes. Algunas de sus características son poder dar un pronóstico de los recursos, de los que se tienen y los que se pueden llegar a ocupar. También los administradores pueden supervisar los avances de los integrantes del equipo, cómo van y si van atrasados o no. Tiene la gestión de presupuestos, donde les permite ver a los directores de proyectos el control de gastos. Y por último, también tienen los flujos de trabajo personalizados, donde les permiten a los administradores modificar los que ya están, pero también crear y programar nuevos para otros equipos. Dentro de sus ventajas está que que se pueden rastrear fácilmente proyectos a la vez, no requiere moverse entre diferentes aplicaciones para encontrar información importante, la capacitación, configuración y el soporte al cliente son gratuitos y está diseñado para ser utilizado por diferentes áreas como publicidad, arquitectura, contabilidad, etc. Dentro de sus desventajas está que es únicamente compatible con la web. Según clientes, puede llegar a ser abrumadora a la hora de empezar a utilizarla. La página solo se encuentra en inglés y existe un retraso entre la carga del proyecto y los comentarios, por lo que la comunicación no es inmediata. Monday.com es un sistema operativo de trabajo donde los equipos pueden planificar, ejecutar y monitorear sus procesos, proyectos y el trabajo diario. Está enfocado en las necesidades de las empresas pequeñas y profesionales independientes. Este software permite tener una visión general de su cartera de proyectos y del estado de las tareas. Además, se le puede asignar a las tareas individualmente a cada integrante del equipo de trabajo. Dentro de sus ventajas es que es muy sencilla de usar, permite tener un mayor control sobre la carga del trabajo y que ésta sea más eficiente. Tiene distintas tarifas, permitiendo adaptarse a las necesidades y presupuestos de cada empresa. Permite conectar plataformas externas a la perfección, como por ejemplo Google Calendar a la vista del calendario de Monday. Ahí mismo se pueden hacer discusiones sobre cualquier etapa del trabajo sin necesidad de tener que estar enviando correos electrónicos por aparte, y es compatible con varios sistemas operativos, iOS, Android, Windows y la web. Y sus desventajas es que no genera una base de datos ni de los clientes ni de las ventas, y que a medida que aumenta el uso y las placas se hacen más grandes, la interfaz se vuelve más lenta. Bueno,
Para esta presentación hicimos un mini proyecto, el mismo, en las 3 herramientas. Aquí podemos ver cómo se ve en Rike. Pusimos las fases, las tareas, su fecha de inicio, la fecha de vencimiento. Se puede poner predecesores, que es que para desarrollar esta tarea hay que haber desarrollado una previamente. Aquí, al haber rellenado esto, automáticamente se desarrolla este diagrama de Gantt, donde salen todas las tareas igualmente, el estado dependiendo de su color, por ejemplo, si está completada, en pausa, en desarrollo o en nueva o cancelada. Aquí podemos ver en forma de tabla, igual salen las fases, las tareas, se le puede asignar un responsable para desarrollar la tarea, pero para esto hay que poner el correo electrónico de la persona, el estado, fecha de inicio, fecha de vencimiento. Pueden poner la diapositiva pasada, por favor. Gracias. Y también se le puede poner la duración. Ahora sí. En cada tarea presenta un detalle donde igual se le puede poner el estado, la persona asignada, se le puede añadir una descripción, adjuntar archivos e igualmente sale la fecha. Igualmente, esta aplicación presenta este flujo donde se va mostrando las actualizaciones que las personas van haciendo. Y aquí podemos ver de forma más amplia el diagrama de Gantt con todas sus fases y tareas. Bien, ahora tenemos el mismo mini proyecto en la plataforma de Rachel. Aquí podemos ver todos los elementos que tiene. Están los que están en espera, los activos y los ya completados, así como los cancelados y los que quedaron como en una espera ahí distinta. Se puede establecer la prioridad, el tipo de proyecto y todos los detalles que se den del mismo. Acá podemos ver las distintas tareas que hay, ya sean las subtareas, tareas, y la fase en que van, el rol de trabajo, la asignación, las fechas de inicio y las fechas que deben terminar. Las subtareas vendrían siendo en este caso como las dependencias de cada una de las tareas. Acá podemos ver cómo van los miembros del proyecto y pueden ver las horas estimadas, qué tanto han completado el proyecto y la fase de sus distintas tareas. También este software nos permite ver el proyecto de distintas maneras, ya sea como forma de un calendario, una gráfica o las listas que se presentaron anteriormente. De igual manera tiene la funcionalidad de que tiene una opción para ver el presupuesto un poco general, en este caso serían lo que van a cobrar cada uno de los miembros. Buenos días, por este lado tenemos a monday.com. Aquí podemos ver una columna de dependencia, lo cual nos indica qué tarea se debe terminar para comenzar con la siguiente. También tenemos una columna de horas para cada actividad y una sumatoria que hace Monday para cada hora. Pues también está las personas y su respectivo rol. Está el estado de cada tarea, si está terminada o no. Tenemos la columna de cronograma para el inicio de cada actividad y la finalización. Esta es una vista amplia de lo que es Monday. Al final tenemos una columna de costos, lo cual es muy útil para llevar el presupuesto por cada fase. También tenemos el diagrama de Gantt en forma de calendario, que es parecido al que vimos anteriormente. Bien, acá podemos ver algunas de las comparaciones que se tomaron en cuenta para escoger la que es un poco más útil para las empresas. Y nosotros concluimos de que Monday es la mejor opción entre estas tres para gestionar un proyecto, ya que es muy accesible gracias a la compatibilidad. Tiene funciones incorporadas, los cuales son muy útiles para medir el presupuesto de cada fase. Tiene gran variedad de gráficos y son de fácil comprensión.
Y la versión pagada posee otras apps creadas por Monday para tener una mayor productividad. Ahí están las referencias. Muchas gracias y si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vea que aquí lo que nos van a exponer hoy, digamos, bueno, lo que expusieron ellos y el grupo que sigue, el grupo número 8, son otros tres software para gestión de proyectos. Vean que entonces, aquí la idea es que hagan comparaciones, que vean qué podría ser más fácil, qué podrían utilizar. Hay herramientas súper completas como Microsoft Project, ¿verdad? Pero ya esas son con licencias, son más caras y demás. Hay muchas que hay ahora que están disponibles y con las que ustedes pueden llevar ese seguimiento. Por la forma en la que están, en la que se incluyen las tareas y demás, se puede entonces, a la hora de estar revisando lo que realmente fue ejecutado con respecto a lo planificado, simplemente actualizar las tareas. Y entonces ahí cambio el tiempo, me permite en algunos casos hacer una comparación de lo que tenía inicialmente, ¿verdad? Proyectado con lo que se hizo realmente y entonces en forma automática uno puede volver a calcular las fechas de entrega y demás. Igual si la tarea está en la ruta crítica, pues entonces también te puede demarcar, ¿verdad? Que te vas a trazar. Algunas marcan con colores, como pueden ver ahí, ¿verdad? Se pueden ver las tareas asignadas por persona, por recurso, por fase. Los diagramas se generan automáticamente, usualmente esos de Gantt, y algunos pueden generarme otro tipo de cronogramas y demás. Entonces, si bien es cierto, siempre la responsabilidad cae en el líder del proyecto, ya no es lo mismo decir, bueno, necesito, no sé, con un cambio, ahora meter el módulo que les dije ahora, ¿verdad? El cambio, eso requiere tantas tareas, lo pongo ahí, esto tiene que hacerse antes de tal tarea y después de tal otra, y automáticamente entonces se genera el nuevo diagrama. Y a partir de ese nuevo diagrama es que se siguen haciendo las revisiones. Entonces facilita un poquito el trabajo del líder. Ahora, nuevamente, ¿verdad? Les repito, no es que no va a tener trabajo, no, el líder siempre tiene mucho trabajo, pero estas herramientas permiten que todo sea coherente, que todo esté integrado, ¿verdad? Y que no me esté fallando alguna consideración, algún cálculo de tiempo o algo así. Muchas gracias, chicos. Vamos ahora con el otro grupo, que sería María Celeste, Jorge Andrés, José Rafael, Johan y Alison. ¿Se ve? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ok, perfecto. Nosotros vamos a exponer sobre, bueno, otra vez igual una comparación de software, esta vez de los software ClickUp, Kington y KissFlow. Nuestro grupo está conformado por Jorge Alvarado, Alison Benítez, Johan Chávez, mi persona, María Celeste y Rafael Porta. Bueno, primero vamos a hablar con el cuadro comparativo que realizamos de las tres aplicaciones. Empezaríamos por la aplicación de ClickUp. Esto es una plataforma de gestión de proyectos que busca eliminar la necesidad de utilizar más de una herramienta para el flujo de trabajo de una organización, por lo que su objetivo central es eliminar las frustraciones, ineficiencias y desconexiones causadas por los ecosistemas de gestión de proyectos actuales. Entre sus principales características, permite llevar el control de presupuestos, utiliza métodos ágiles, permite un seguimiento de horas, gastos, gestión de carteras, recursos, ideas y seguimiento de hitos, actualizaciones en tiempo real, almacenamiento de documentos, creación de informes y estadísticas, y permite una gran personalización de cada una de las partes del proyecto. Y continuando con lo que son las ventajas, esta tiene como la mayor ventaja que le dimos fue que tiene una versión que es gratuita. Es una plataforma de fácil utilización y muy intuitiva. Permite gran personalización y permite tiene compatibilidad con diferentes aplicaciones externas, como ejemplo Gmail o Outlook, todo este tipo de aplicaciones. Además de que se encuentra en constante mejora debido a las diferentes solicitudes que realicen sus usuarios
Y por último, ofrece diferentes sistemas de ayuda como preguntas frecuentes, asistencia telefónica, chat, entre otras. La principal desventaja que encontramos es que las tareas pueden llegar a duplicarse si se asignan en diferentes lugares, por lo que se pueden estar realizando varias veces, generando ineficiencia. Y en cuanto a los requerimientos, según lo que investigamos, estas se encuentra para la mayoría de las plataformas, ya sea Mac, Windows, Linux, Android, iPhone o iPad. La segunda sería Kinton. Esta igual es una plataforma de aplicaciones comerciales sin código que permite a los usuarios no técnicos crear aplicaciones, flujos de trabajo y bases de datos potentes para sus equipos y organizaciones. Entre sus características, permite la creación de foros donde todo el equipo se puede comunicar entre sí, cuenta con automatización de procesos y flujos de trabajo, portales de proyecto, permite el acceso en móviles, genera notificaciones y recordatorios y permite conocer el estado del proyecto en todo momento. Y se recomendaría para pequeñas y medianas empresas. Entre sus ventajas encontramos que es una herramienta de alta productividad que permite que incluso los usuarios empresariales no técnicos desarrollen e implementen potentes aplicaciones empresariales. Permite mantener todo el equipo unido, ya que se les puede proporcionar una dirección URL donde todos se puedan conectar y permite que personas con sin conocimientos técnicos, desarrollen e implementen sus actividades. Bueno, entre sus desventajas tiene que no cuenta con una opción gratuita, ya que la que tiene solo es por 30 días. Y entre sus requerimientos se necesita tener toda la información previamente en un Excel. Y bueno, el otro software es KissFlow, que está basado en la nube, que ayuda a las empresas a diseñar, implementar y administrar flujos de trabajo personalizados con el fin de optimizar la productividad y la utilización de recursos en proyectos, equipos, departamentos y procesos. Las ventajas que tiene esta plataforma es que puede reunir todas las formas de trabajo bajo un mismo techo y asegurarse de que todo sea racionalizado y sin problemas. También tiene desventajas, es que cuanto más complejos sean sus flujos de trabajo, es probable que sea capaz de hacer todo lo que uno necesita. Y los requerimientos es que se necesita un poco de conocimiento de programación para poder meter todos los datos. Ok, nosotros también teníamos este proyecto que teníamos que organizar en los diferentes softwares. Primero está ClickUp. Ok, este software es bastante sencillo de utilizar realmente. Nosotros usamos un formato de lista, pero el software cuenta con muchísimos otros. Utilizamos la lista porque era la que mejor se adaptaba a lo que nos pedía el proyecto. Acá podemos observar que están las fases del proyecto y con las diferentes subtareas. También tiene una columna para asignar responsable, fecha, prioridad, el tiempo y el precio. Ok, acá se puede ver ya las subtareas de la fase 1 con el respectivo responsable y el tiempo ya especificado y el precio. Y acá arriba está el precio total de la fase. Ok, aquí también están las demás tareas de la fase 2 y 3. Y si uno le hace clic a cualquier fase o tarea, se va a abrir este cuadrito que da la misma información como el responsable, tiempo, precio, el nombre de la tarea, pero además tiene un cuadro para hacer comentarios y dar seguimiento. Ok, y por último, la parte más importante que es el estado de las tareas. Acá se puede ver que es como un cuadrito de color que uno al hacerle clic se le va a hacer una lista de los diferentes estados. Esos estados uno los puede modificar, cambiarle el nombre, el color, lo que quiera. Y uno simplemente escoge uno y ya las tareas se van a transferir a al otro nivel. Y listo.
Bueno, aquí tenemos el software KeysFlow. Para KeysFlow vamos a dar como una pequeña demostración porque es un poco, vamos, un poco más complejo. Entonces, como podemos ver, bueno, pues, están viendo KeysFlow. Entonces, igual, digamos, como nosotros se puede configurar por una vista, tipo lista, matriz, o un gráfico aquí, Kanban. Directamente aquí igual se puede categorizar por usuario, nada más que se ocupa ingresar correo electrónico obviamente, entonces aquí solo estoy como yo como usuario, pero la diferencia de este es que es muy configurable. Por ejemplo, digamos, aquí yo creé cada rol específico y se pueden hacer roles, bueno, roles no, sino cuadros ligados a otro cuadro. Por ejemplo, este cuadro de actividad está ligado a estos dos cuadros que yo asigno. Igual esto se puede agregar listas. Por algo se mencionaba que se ocupa un conocimiento técnico, ya que esto tiene hasta una forma para poder agregar, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, son estructuras de programación. Por ejemplo, digamos, yo puedo hacer un for, o bueno, un for, no, un if, con un texto, vamos a ver, creo que era por acá. No, bueno, no importa. Yo aquí puedo configurar y puedo hacer un if y puedo estar ligando cuadros directamente para hacer, digamos, para poner información necesaria dentro del proyecto. Entonces, por eso este es un poco más, digamos que complicado, pero es más completo y configurable. Igual, al igual que todos, tiene las opciones para poner en qué estado está el paso. Directamente aquí, bueno, esto es para asignar, igual para la fecha. Y aquí se puede ir viendo como cada fase y cada persona, digamos, eso también se puede configurar por qué información puedo ver yo desde la pestaña acá de matriz. Entonces, por aquí yo seleccioné que quiere haber duración, qué sigue después y quién es la responsable. Entonces, por ejemplo, aquí, este es muy, muy configurable, por eso nos pareció adecuado enseñar directamente desde el software. Continuando con la presentación, vamos a poner por acá. Vamos con Quinto. Bueno, para Quinton tenemos las siguientes imágenes. Bueno, antes de empezar el primer paso, para Quinton, como anteriormente se mencionó, se tiene que tener una cuenta previamente hecha para poder acceder a lo que es la demo. Y como se dice, de paga, ¿verdad? Para poder, ¿cómo es que se llama? Realizar los pasos, tenemos que tener previamente un archivo Excel o uno con términos CPS, o se puede crear una aplicación desde cero. Sin embargo, como en este caso nos toca lo que es el Excel, tenemos que tener el trabajo ya previamente hecho. Entonces, cuando ya se agrega el Excel a la aplicación, esta te lo va a cargar y lo va a tratar de convertir en modo Quinton. Por ejemplo, en el primer paso se dice que hay que cargar un archivo Excel, examinarlo y la aplicación lo va a tratar de convertir. Página siguiente. Aquí nos vamos a demostrar una vista previa de cómo es el proyecto. En este caso, yo escribí en el Excel el proyecto que tenía, la actividad que se tenía que realizar, el responsable. Durante aquí, digamos, tenemos las iniciales de cada, de cada persona que va a realizar la actividad, la duración y lo que es después de cada actividad, ¿verdad? En el tercer paso. En el tercer paso nos va a demostrar la forma de convertir, pero antes de convertirlo, nos va a demostrar en esta primera imagen que vemos en la esquina superior izquierda, cómo podemos convertir cada fila. Digamos, podemos convertirla en modo texto, tipo desplegable, nombre, fecha, etcétera. Para el segundo, digamos, si ya estamos seguros de que queremos nuestro archivo de esta forma, la vamos a convertir y nos va aquí a demostrar en la parte derecha el resultado del archivo de Quinto. Nos demuestra la columna donde agregamos el proyecto, las actividades, los responsables, la duración, y después de cada actividad aquí van a salir todas las actividades que se tienen que realizar.
Ok, nosotros desde nuestra perspectiva recomendamos ClickUp porque es el software más sencillo, realmente es como de formato lógico e intuitivo, no es necesario tener algún conocimiento bastante amplio en herramientas o técnico o en programación y es gratis y tampoco se necesita otra herramienta externa como las hojas de Excel. Entonces es el más completo, más fácil y es gratis. Muchas gracias. Una pregunta. Con el Quinton ustedes no pagaron nada, ¿verdad? La versión gratuita. No, no, Sí, sí no, era la usamos la versión gratuita. gratuita. Ah, ok, perfecto. Sí, yo, nos dijeron que había que pagar. No, no, Dios guarde, no, la idea no era esa. Ok, perfecto. No, tranquilo, ¿Alguien profe. más? ¿Perdón? No, no, todo tranquilo. Lo que sí, digamos, costó fue como agregar la cuenta, porque yo quería agregar la mía. Sin embargo, no pude, tuve que pedirle ayuda a una de mis compañeras del grupo. Pues vieras que no me cargaba, entonces también eso fue como una de las desventajas que había, como que no carga todas las cuentas que uno tiene. Y la cuenta que vos querías poner era como Era de Gmail o algo así. Ajá, exacto, y Sí, no porque me dejó, no me permitió. no, muchas de estas aplicaciones piden algún correo institucional. Ujú. Sí. Digamos, y eso es como una desventaja porque no viene, digamos, como una especificación o algo así. Pero Sí, bueno, ajá. sí, sí. Esto, bueno, vean, como les dije antes, es práctico. Bueno, esas que tienen un poquito más de programación y demás, bueno, como decía Johan, es muy personalizable, pero entonces ya se ocupa alguien que sepa cómo hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces, es una limitación para ciertos grupos donde no hay una persona que sea más técnica en esta parte de programación y de saber cómo trabajarlo. Adicional, les digo, digamos, aquí fueron 6. Hay cualquier cantidad de aplicaciones de este estilo. Hay muchas aplicaciones de tipo ERP que incluyen un módulo para gestión de proyectos. Igual hay caras y hay baratas, ¿verdad? Hay algunas que son libres, otras cobran por licencia, otras cobran por tiempo, otras cobran por un montón de cosas. Lo que quiero decirles es que si ustedes tienen que trabajar en un proyecto y quieren tener alguna herramienta, busquen algunas opciones. Vean que estas, bueno, esta última que ellos recomendaron, ClickUp, que hasta es gratuita y demás, les puede ayudar mucho a tener ese orden. Porque de nuevo, el trabajo de un líder de proyecto es muy arduo y estos son ayudas, ¿verdad? Que siempre uno es el responsable de actualizar todo, que esté bien, claro que sí, pero es una ayuda que te genere los gráficos y que te haga las actualizaciones y que donde uno pueda cambiar la secuenciación de tareas y demás sin tener que empezar de cero en otro archivo, que uno podría llevarlo en Excel, sí, claro que sí, que podría llevarlo en Word, claro que sí se puede, pero es más tiempo. Entonces vean que existen todas estas cosas. Busquen lo que sea más adecuado para ustedes, ¿verdad? Dependiendo de todos esos niveles de dificultad, de si es multiplataforma, de si tiene costos, etcétera, y traten de utilizarlos para ayudarse un poquito con la parte de gestión de proyectos. ¿Okay? Bueno, ¿algún comentario o duda de alguien? ¿No? Ok, entonces damos por terminada la clase. Los que querían quedarse a hacer unas consultas pueden quedarse, los otros pueden